formal y qué es lo que dice mi pensamiento. ¿Mi pensamiento es verdadero o mi pensamiento es falso? Y eso es estudiado por la lógica dialéctica, ¿no? Por eso es que en la ciencia formal el objeto de estudio es la validez o invalidez de un razonamiento, ¿no? ¿Cómo yo llegué a esta conclusión? ¿Qué regla he aplicado? Ah, ya. ¿Apliqué correctamente la regla establecida? Sí, ah, ya. Entonces es un razonamiento válido. No apliqué como debía de ser la regla, ah, ya. Por lo tanto, lo que he obtenido es un razonamiento válido, ¿sí? Y entre la ciencia formal habían dos tipos de lógica. ¿Cuáles eran? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué tipos de lógica había en la ciencia formal, en la lógica formal? Habían dos. Una era la lógica proposicional y la otra era la lógica Equivalente. de predicados, ¿sí? Proposicional y de predicados. Y dentro de la lógica proposicional, lo que su compañero acaba de manifestar, ¿no? La bivalente, en el cual la proposición podía tomar solamente dos valores. Luego teníamos la bivalente, cuando podía tomar más de dos valores. Y dentro de la polivalente teníamos a la trivalente, aquella proposición que podía tomar verdadero, falso o indeterminado. ¿Cómo yo identificaba que era estudiada por la lógica trivalente? Porque el enunciado en qué tiempo estaba? En tiempo futuro, ¿sí? No olviden. Es importante que recuerden, ya en tiempo futuro. Cuando decíamos que un enunciado va a ser estudiado por la lógica modal, por ejemplo, ¿alguien recuerda? Cuando dentro de su enunciado se encontraba qué terminologías. Posiblemente, no necesariamente. Excelente, ¿no? Lo que posiblemente puede ocurrir o lo que necesariamente o forzosamente se va a dar. Luego tenemos otro tipo de lógica llamada la lógica deóntica. Y esta lógica deóntica, ¿cuál era su característica? Que estaba relacionado a qué? A las normas jurídicas, ¿no? A los deberes, a los derechos que tenemos nosotros. Es decir, a todo lo que está permitido, ¿qué más? Todo lo que está prohibido y todo lo que estamos nosotros obligados a realizar, ¿no? Lo permitido, lo prohibido y lo obligatorio, ¿sí? Y luego teníamos lógica difusa, en el cual su característica, ¿cuál era? Que era un tipo de información de qué tipo? Incompleta, ¿no? Inexacta. ¿Cómo yo identificaba que va a ser estudiado por lógica difusa? Porque el enunciado era una información aproximada, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy importante recordar eso. Y para entrar a nuestro tema el día de hoy, casi en la penúltima diapositiva de la semana pasada yo coloqué, antes de hablar de las leyes de dialéctica, decía, la lógica dialéctica, además de estudiar el contenido del pensamiento, ¿qué más? Decía ahí, estudia la relación entre quién, entre lo que es el pensar, el pensamiento, el lenguaje y la realidad, decía. Y justo yo hice un grafiquito y le dije, esto lo vamos a ver la próxima semana, pero vamos adelantándonos un poquito. Entonces, a eso es nuestro tema del día de hoy, ¿no? Lo que tiene que ver con el pensamiento y el lenguaje. Y para poder hablar de pensamiento y lenguaje, primero tenemos que saber o hablar de lo que es el acto del pensar. ¿Y cuáles serán los elementos del acto del pensar? Un elemento muy importante del acto del pensar es aquel que va a realizar ese acto del pensar. ¿Y quién es? Nosotros, yo, tú, somos aquellos que vamos a realizar el acto del pensar. Es el elemento más importante, ya que si no existiera este elemento, no habría acto del pensar, ¿no? Por lo tanto, su primer elemento es llamado el sujeto cognoscente, ¿sí? El sujeto cognoscente. Luego, cuando este sujeto cognoscente puede percibir un objeto, llamado lo que es el objeto cognoscible, y este objeto no necesariamente puede ser algo material, ¿no? Como es el carro, la bicicleta, un automóvil, un edificio, ¿no? Una computadora, etcétera. También este objeto conocible puede pertenecer a otra realidad llamada la realidad abstracta, ¿no? La realidad material es aquella que podemos observar, ¿no? Pero también el objeto conocible puede pertenecer a una realidad abstracta, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos es algo abstracto, ¿no? Porque es algo que cada uno lo siente. Yo siento, profesor, que cuando
estoy cerca de repente a esta señorita que me gusta y me pongo nervioso, siento eso, ¿no? O siento, profesor, que quiero a esta persona, o siento, profesor, miedo a esto, o siento ansiedad cuando estoy realizando esta actividad, estas cosas. Eso representa lo que es un objeto cognoscible, que pertenece a una realidad abstracta. Y dentro de la realidad abstracta podemos tener una realidad que pertenece a una parte conceptual o psicológica. ¿Cuándo va a ser conceptual? Cuando, por ejemplo, yo les digo un triángulo rectángulo. Eso no es algo que se puede visualizar, pero sí, yo en mi mente sé a qué se refiere cuando me habla de un triángulo rectángulo, sé a qué se refiere cuando me dice un círculo, sé a qué se refiere cuando me habla del teorema de Pitágoras. Ese es algo conceptual, ¿sí? Cuando no se puede observar, pero lo conocemos, ¿sí? Sabemos a qué se refiere. Conocemos el concepto, ¿sí? Conocemos de quién se está hablando, ¿ya? Y luego la realidad psicológica está relacionada a las emociones, a las ideas, a los sueños, ¿no? Por ejemplo, el día que ustedes logren ingresar, no todos van a tener la misma forma de interpretar esa felicidad. Uno de repente pues se desmayará en la emoción, otro de repente se pondrá a llorar, ¿no? Después de tiempo, no lo logré, ya eran 5 años, ya me tocaba, ¿no? De repente otros se pondrá a reírse, otro no lo creerá de repente, ¿no? Mirará otra vez en la página, realmente es mi nombre, lo escuché en la radio, ahora voy a llamar a la radio. Señor, sí, sí es cierto, que he ingresado, no se ha equivocado, de repente ha leído los no ingresantes, o sea, ese tipo de sensación que cada uno siente se llama una realidad psicológica. ¿Por qué? Porque es propio de cada uno. No todos nos emocionamos de la misma manera, es diferente, ¿ya? Entonces, siempre tiene que existir un objeto conocible que va a generar en nosotros, ¿qué? Un tercer elemento, que es que al momento de yo observar un objeto o sentir, ya sea un objeto relacionado a la parte psicológica o a la parte conceptual, se va a generar dentro de mi mente, ¿sí? Por eso sí es una actividad mental, lo que es el pensar, ¿no? Y el pensar está relacionado al objeto que yo estoy observando, o está relacionado ya sea este objeto material o abstracto que yo estoy sintiendo o estoy observando. Ese es el pensar. Y cuando yo mi pensar lo quiero exteriorizar, ¿sí? Quiero hacerlo saber, ¿sí? Quiero exteriorizarlo, utilizo el cuarto elemento, que viene a ser ¿quién? El lenguaje, ¿no? Y gracias a ese lenguaje, mi pensar, que es un proceso, se convierte ¿en qué? Se convierte en el pensamiento, que es un producto. Pensar es un proceso, pensamiento es un producto, ¿sí? Muy bien. Entonces, esos son los 5 elementos del acto del pensar: el sujeto cognoscente, el objeto cognoscible, el pensar, el lenguaje y el pensamiento, ¿ya? Y acá se pueden generar muchas preguntitas, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, el pensamiento depende del lenguaje, ¿eso será verdadero o falso? Falso. ¿Sí? ¿El pensamiento no depende del lenguaje o sí depende del lenguaje? ¿Qué me dicen? Por eso, compañero, me dice que es falso. ¿Qué me dicen los demás? Si será falso, será Verdadero. verdad. Verdadero, ¿no? Porque si no hay Verdadero. lenguaje, no se va a generar mi pensamiento, o sea, se queda en ideas. Exacto. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esas cositas. Y se genera mucho, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la parte mental, el pensar y el pensamiento son un acto mental. Solamente que el pensar está relacionado a la parte psicológica y el pensamiento está relacionado ya a la parte lógica, a la parte estructural, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando del pensar, porque el pensar hay algunos elementos dentro del pensar, los cuales se llaman las formas del pensar. Cuando, por ejemplo, yo observo un objeto y lo identifico, sé para qué sirve, cuál es su función, eh, cuál es el nombre de ese objeto y demás cositas, o ya sea dentro de una realidad abstracta, yo siento y sé que tengo miedo, profesor, o siento que estoy muy feliz, ese tipo de eh, elemento del pensar en el cual yo identifico el objeto conocible, dentro del pensar se llama lo que es la aprehensión, ¿no? Es una forma de poder entender cada uno de los elementos.
¿no? Entonces, la aprehensión es la identificación o reconocimiento de este objeto, ¿no? Ya sea de una realidad material o una realidad abstracta. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, ahí está esta niña mira el objeto, lo identifica, sabe para qué sirve, cuál es su nombre. Ahora, cuando yo comienzo a observar este objeto, ¿no? Comienzo a observarlo, y dentro de mi mente, en lo que es el pensar, se van generando ideas relacionadas a este objeto, como son sus características, sus propiedades, el tamaño, el color, la funcionalidad, la marca, la estructura, todo lo que tiene este objeto, ya sea material o psicológico, pero está dentro de mi mente. Ojo, estamos en el pensar, ¿sí? No estamos utilizando el lenguaje para nada. Dentro de lo que es el pensar, representa lo que es el juzgar, ¿no? Dice, es la acción mental donde se determinan las características o cualidades del objeto, ¿no? Dentro de mi mente yo voy observando y se van generando ideas, ¿no? Mira, color, la marca, voy observando y mira, ¿no? Estos asientos que tienen son de cuero, mira, el velocímetro va hasta 300 kilómetros por hora, por ahí, pues, mira, los cambios pueden ser, pues, automáticos o mecánicos, tiene acá doble función, veo por allá, mira, el equipo tiene, pues, una pantalla de 10 pulgadas, todas esas ideas que se van generando en mi mente, ¿sí? De lo que yo voy observando, se llama lo que es el juzgar. Y el juzgar también tiene otro nombre. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre del juzgar? Está relacionado al enjuiciar, ¿ya? Juzgar o también llamado enjuiciar, ¿sí? Entonces acá en el juzgar y enjuiciar yo voy observando, miren, ahí está la niña, va observando, se van generando las características o cualidades de este objeto, ¿no? Lo he hecho en función al auto, entonces ahí está su color, la marca, las características, las dimensiones que tiene ese auto. Entonces, una forma de poder también ir identificando, poder entender esto es a través de gráficas, ¿no? Entonces he tratado de colocar algunos dibujitos que parecen un poco infantiles, de repente, profesor, mire esa niñita, piensa que estoy en primaria, ¿no? Pero, dice por ahí, bueno, por ahí he mandado un comunicado del auxiliar. Ya, me dicen, a ver, por favor, alertar a los alumnos que personas ajenas a CEPU, dice, están llamando para un supuesto examen médico. Que no se dejen sorprender, dice, los comunicados de CEPUM son por la página o Facebook de CEPUM o por el grupo de WhatsApp. Chicos? Entonces, por ahí me manda un comunicado el auxiliar, hay que tener bastante cuidado, por ahí dice que les están enviando pues comunicados para un supuesto examen médico, no hay ningún examen médico, ¿ya? La única información que ustedes tienen que recibir es a través de la página, ¿sí? Me dicen, pues profesor, eso es sobre todo mujeres, ¿no? Sí, entonces hay que tener cuidado, jóvenes, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado, ahorita pues hay mucha, problemas en estas cositas, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, jóvenes, ¿ya? Por ahí el auxiliar, Sí, profe. ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidadito, chicas, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado. A veces pues uno se deja, ya un mensajito, ¿no? Me están llamando el CEPUM, voy, no, no, no. Siempre o es por las redes sociales oficiales de CEPUM o por el WhatsApp, ¿sí? O por el mismo aula, de repente a veces el auxiliar, como en este momento, envía un comunicado. Después no hay otra fuente, ya hay que tener cuidado, por favor. Bueno, entonces les decía que el juzgar o el enjuiciar está relacionado a que dentro de mi mente se van generando las características. Y cuando yo después de haber observado todo el auto, digo, uy, mira, dentro de mi mente, porque yo no le digo al vendedor, ¿no? Porque uy, si yo le digo al vendedor, él va a decir, este señor está interesado, ¿no? Y hay que subirle más el precio, ¿no? Porque a veces sucede eso. Yo dentro de mi mente digo, uy, no, este es un auto de última generación, y su sistema, o de repente por ahí, pues, su estructura, pues, es una de las mejores que he visto, ¿no? Eso, dentro de lo que es el pensar, es, de alguna otra manera, lo podemos llamar la conclusión del juzgar, que de todas las características que he observado, me quedo con una principal o central, dentro de lo que es el pensar, se llama lo que es el razonar, ¿no? Y yo le he colocado ahí, es la conclusión del juzgar, ¿no? Entonces, una forma para poder entender estos elementos. La aprehensión, todo lo que está relacionado que yo identifico, la parte esencial del objeto. El juzgar o enjuiciar, todas las características o cualidades que yo voy observando.
Y el razonar es la conclusión de este juzgar, ¿no? Entonces de acá, miren, ahí la niñita ya se queda con una idea principal, ¿no? Luego de haber observado y digo, ¿no? Conclusión, es un auto de última generación con un sistema de seguridad calificado, eficiente y eficaz. Me quedé con la idea principal de todo lo que he observado. Eso dentro de lo que es el pensar se llama el razonar, ¿ya? Se llama lo que es el razonar. Entonces, ahora, cuando yo, por ejemplo, observo el objeto y quiero utilizar el lenguaje y decir, ese es un auto, o decir bicicleta, o decir edificio, ya utilizando el lenguaje, esa aprehensión, ¿en qué se convierte? A través del lenguaje, recordemos que el pensar se convierte en pensamiento. Y la aprehensión en el pensamiento se convierte en lo que es el concepto. Por eso es que el producto de la aprehensión viene a ser lo que es el concepto, ¿no? Entonces yo digo auto, ya eso ya viene a ser un concepto. Si yo lo identifico entre mi mente, se llama aprehensión. Pero si yo utilizo el lenguaje y doy el nombre de este objeto, ya se llama dentro del pensamiento lo que es el concepto. ¿Y qué características tiene un concepto? Miren, un concepto dice que tiene como característica que no afirma ni niega nada. Es decir, no tiene ¿qué? ¿Qué no tiene? Un concepto no tiene verbo. Y eso es muy importante que hay que tener en cuenta hoy día en nuestra práctica, en los exámenes simulados, en su examen de admisión. Cuando venga un enunciado, una preguntita relacionada al concepto, hay que recordar, el concepto no tiene verbo, por lo tanto, si me da un enunciado donde existe algún tipo de verbo en cualquier tiempo, en cualquier conjugación, no es un concepto, ¿ya? ¿Qué más? Un concepto no es ni verdadero ni falso. Si yo digo bicicleta, eso no es ni verdadero ni falso. Si yo digo automóvil, no es ni verdadero ni falso. Si yo digo felicidad, no es ni verdadero ni falso. No tiene un valor de verdad el concepto. Se dice que el concepto es la síntesis de las características esenciales de un objeto. ¿Y cómo se expresa el concepto? A través de lo que es el término. ¿Y qué es el término, profesor? Si yo digo, por ejemplo, Universidad Nacional de Trujillo es un concepto. ¿Pero está compuesto de un término? No, está compuesto de 3 términos, profesor. Universidad, un término, nacional, otro término, Trujillo, otro término. Hubo una preguntita en un examen hace unos años que decía, ¿el concepto se expresa mediante un término? No. ¿Mediante 2 términos entonces, profesor? Tampoco. ¿Mediante 3? Tampoco, no. Mediante el término. Puede ser 1, pueden ser 2. Yo puedo decir campeón departamental de ajedrez. Ese es un concepto. Si yo digo, por ejemplo, relacionado a, por ejemplo, emergencia sanitaria, es un concepto. No estoy afirmando nada, es el nombre o la cualidad o de repente el premio o de repente pues la característica en general. No estoy afirmando nada, ¿ya? Entonces hay que recordar, un concepto no afirma ni niega nada. ¿Qué más? Cuando hablamos de conceptos también es importante tener en cuenta las siglas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo UNT es un concepto, si yo digo, por ejemplo, SUNAT es un concepto, si yo digo, por ejemplo, OEA es un concepto, si yo digo AFP es un concepto, si yo digo PBI es un concepto, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, SIDA es un concepto, si yo digo, por ejemplo, PCC, ¿será un concepto? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Será un concepto PCC? Sí, no, ¿y por qué? ¿Por qué los demás sí son conceptos y por qué este no es un concepto? A ver, ¿qué interpretan ustedes? O si yo digo, por ejemplo, por acá, BPM, ¿por qué no es un concepto? Lo importante en las siglas, jóvenes, es que cuando son siglas que son universales, es decir, que son conocidos por todos, todos sabemos qué significan estas siglas, ¿no? UNT, SUNAT, OEA, AFP, PBI, SIDA. Cuando son universales y son conocidos por todos, sí son conceptos. Pero si son siglas que no son conocidos por todos, por ejemplo PCC,
esto representa lo siguiente, miren, ¿no? Cuando hay un proceso, ustedes que van a ser futuros ingenieros, en cualquier tipo de campo, existe siempre un proceso, ¿no? Para poder llegar a un producto. ¿Qué pasaría, imaginemos, por ejemplo, dentro de lo que es mi rama, que está relacionada a la parte de la agroindustria? Por ejemplo, vamos a elaborar de repente por acá un yogur, ¿no? Y por ejemplo, por acá hay un proceso que está relacionado a la parte, pues, de agregar por acá algún tipo de componente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, por acá alguna eh, organismo, todo que va a ayudar a que se genere este tipo de... Estamos dentro de lo que es el proceso de la mezcla, por ejemplo. Dentro de este proceso se dice que el tiempo que se tiene que utilizar para esta mezcla debe ser pues unos 35 minutos. Y de repente nos damos cuenta que este proceso está demorando no 35, sino de repente 46 minutos. Ah, ya. Este es un PCC. ¿Qué es PCC? Significa punto crítico de control. O por ejemplo, estoy por acá en lo que es el envasado, en lo cual estos yogures tienen que ser de repente, pues, deben acá envasarse unos 100 envases por minuto, por ejemplo. Y de repente acá no está demorando 100, sino se está envasando solamente 87 envases por minuto. Ah, ya. Este es un punto crítico de control. Un punto crítico de control viene a ser un paso o un proceso de todo un sistema en el cual está generando una pérdida ya sea de tiempo o ya sea de materia prima. De repente por acá está cayendo pues algún parte del producto. Entonces ese es un punto crítico de control, ¿no? Es un punto en el cual se tiene que mejorar o solucionar para que nuestro proceso sea eficiente, sea eficaz y sea óptimo. ¿Qué son las BPM? Las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Cuando yo ingreso pues a la sala de proceso, yo tengo que estar pues con las uñas bien cortadas, no utilizar pues anillos, no utilizar de repente pues barba, el pelo recortado. Las señoritas, por ejemplo, mujeres que ingresan a lo que es un proceso, no pueden ingresar con las uñas pintadas, con los anillos, con las pulseras, los collares, el pelo bien recogido, etcétera. Eso representa lo que son las buenas prácticas de manufactura, ¿no? El estar bien presentable, con los guantes, con su toca, ¿no? Que se coloca en la cabeza, su buco nasal, que viene a ser la mascarilla, ¿no? Que ahora lo llamamos más comúnmente, y demás cositas, las botas y todo, ¿no? Eso está relacionado a que son las buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de siglas, hay que tener en cuenta que son siglas que tienen que ser conocidos por todos, ¿ya? Entonces, concepto no afirma ni niega nada, no es ni verdadero ni falso, y se expresa mediante lo que es el término, ¿sí? Luego, recuerdan que en el pensar se generaban muchas ideas a través de lo que yo estaba observando. ¿Cómo se llamaba esa forma del pensar? ¿Cómo se llamaba esa forma de pensar, jóvenes? Cuando yo observaba un objeto y se van dando características o cualidades en mi mente. A ver, ¿era el razonar o el juzgar? El juzgar, profesor. El juzgar, ¿no? Juzgar o también llamado el enjuiciar. Cuando yo a través del lenguaje, utilizo mi lenguaje para poder decir, ese auto es de color rojo, ese auto no es fabricado en el Perú, ese auto es del año 2022, o ese auto no tiene una doble tracción. Cuando yo afirmo o niego algo, a través del lenguaje, ese juzgar en el pensamiento se convierte en lo que es el juicio, ¿no? Por eso es que se dice que el juicio es el producto del juzgar. Y acá miren qué características tiene un juicio. Un juicio me afirma y niega algo, por lo tanto acá sí hay verbo, ¿no? Al afirmarme o negarme algo, acá sí existe verbo. Segundo, que el juicio es verdadero o falso, no y falso, es verdadero o falso. Y este valor de verdad tiene que ser de manera universal. ¿Cómo es eso, profesor? Si yo les digo, por ejemplo, la Universidad Nacional de Trujillo tiene su sede
en Guadalupe, en Huamachuco. Profesor, eso es verdadero. Y es verdadero para todos. No hay me dice, no, profesor, falso, no. Sí. Eso es verdadero para todos. Si yo les digo, por ejemplo, el deportista más destacado es Cristiano Ronaldo. ¿Qué me dicen, profesor? Para algunos, sí, será cierto, pero para otros me dicen, no, profesor, para mí el más destacado es Lionel Messi. Otro me dicen, no, profesor, para mí el más destacado es Gianluca Lapadula, etc. Ah, ya. Lo que yo acabo de hacer ya no es un enunciado que tiene un valor de verdad universal. Lo que he dado a conocer que es una opinión, es destacado, es mejor, es el más importante, es lo más útil. Cuando ya se habla de una opinión, recuerden, no es un juicio. ¿Por qué? Porque no es verdadero para todos ni falso para todos, ¿no? Para algunos es verdadero, para otros es falso. Entonces, ya no cumple la característica importante de todo juicio que o es verdadero universalmente para todos o es falso para todos, ¿ya? ¿Qué más? Tiene sentido completo, ¿no? ¿A qué se refiere? Que todo juicio representa lo que es una oración, ¿sí? Es decir, que tiene sujeto, verbo y predicado. Y así como el concepto se expresa mediante lo que es el término, el juicio se expresa mediante lo que es la proposición. ¿Y qué es una proposición, profesor? Es un enunciado que me va a afirmar o me va a negar algo, que tiene valor de verdad, ¿no? Bivalente, puede ser verdadero o falso de manera universal, y es una oración, mayormente la proposición representa una oración informativa, ¿sí? En su mayor característica, la proposición representa una oración informativa, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo. ¿Ah? Entonces es importante recordar, concepto no afirma ni niega nada, no es ni verdadero ni falso, en cambio el juicio sí. El juicio sí me afirma, me niega algo, tiene que ser verdadero para todos o falso para todos, y se expresa, se explicita mediante lo que es la proposición. Y luego, recuerdan que en el pensar, cuando yo me quedaba en una idea principal, ¿cómo se llamaba eso? ¿Era la aprehensión, el juzgar o el razonar? ¿Cuál es? El elemento del pensar en el cual me quedaba con una idea, con la conclusión del juzgar, ¿cómo se llamaba? El razonar, ¿no? Y el razonar, Razonamiento. el razonar, ¿no? Y estamos en el pensar todavía, el razonar. Cuando el razonar yo lo explicito hacia el exterior a través del lenguaje, el razonar se convierte en lo que por ahí comentó su compañero, el razonamiento. Y el razonamiento también tiene otro nombre, ¿alguien sabe cuál es el otro nombre del razonamiento? Porque a veces lo colocan el otro nombrecito, es el Pensar. raciocinio, ¿ya? El razonamiento también llamado raciocinio. ¿Y qué características, mire, tiene un razonamiento? Una de las características importantes es que siempre va a ser concluyente, es decir, siempre vamos a obtener una conclusión. ¿Qué más? Que un razonamiento puede ser válido o inválido, o también llamado correcto e incorrecto. ¿Cuándo un razonamiento era válido? A ver, ¿cuándo un razonamiento era válido? Hablen, ¿cuándo un razonamiento era válido? ¿Cuándo era el razonamiento válido, jóvenes? Vimos, ¿no? Un razonamiento va a ser válido ¿cuándo? Cuando cumple una regla o ley lógica ya establecida, ¿no? A eso se llama lo que es un razonamiento válido, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Los razonamientos dice que sus premisas, ¿qué son? Las premisas que tiene un razonamiento representan juicios y se explicita mediante lo que es el argumento. A ver, profesor, ¿y qué es un argumento, no? Yo realmente es la primera vez que llevo el curso. ¿Ya? Un razonamiento, un argumento tiene esta estructura. ¿Ve? Premisa 1, premisa 2, premisa 3, 4, y a partir de ella se emite lo que es una conclusión. Esto es lo que es un argumento, en la cual esta característica
Si se aplica de manera correcta una regla o ley lógica, se dice que el razonamiento es válido, y si no se cumple de manera correcta, se dice que el razonamiento es inválido, ¿no? Me dice que las premisas, ¿qué son? Las premisas son juicios, es decir, las premisas que yo voy a tener acá son juicios, y la conclusión también es un juicio. Entonces yo les pregunto lo siguiente. Si acá yo aplico de manera correcta una ley lógica, yo puedo decir que la conclusión es válida o que el razonamiento es válido. ¿Cuál es correcto acá? ¿La A o la B? Ten en cuenta que las premisas son juicios y la conclusión son juicios. Yo puedo decir que la conclusión es válida, que el razonamiento es válido. ¿Qué me dicen por ahí? La B, profesor. Excelente. La respuesta es la B. Una conclusión jamás va a ser válida, ni las premisas van a ser válidas. Cuando hablamos de premisas, acá lo que podemos decir es que la conclusión es verdadera, o puedo decir que la conclusión es válida. Si decimos que tanto la premisa como la conclusión son juicios, la característica de un juicio es ser verdadero y falso. Entonces acá la respuesta sería la A. La conclusión es verdadera, no válida. La conclusión es válida, no, el razonamiento es válido o el argumento es válido, ¿ya? Les hago entender eso porque no se imaginan la cantidad de ejercicios relacionados a esto, y que si uno no sabe de manera y como base que tanto las premisas como las conclusiones, ninguno de ellos son válidos. Lo que es válido es todo el proceso, que se llama lo que es el razonamiento o lo que es el argumento. No podemos decir que una conclusión es válida o que las premisas son válidas, ya que tanto las premisas como el juicio, como la conclusión son juicios. Y los juicios, ¿cuál es su característica? De ser verdadero o falso, no de ser válido o inválido, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Entonces, sigo la siguiente analogía. Si concepto es a término, juicio es a ver, ¿cómo van en verbal? A ver. Si concepto es a término, juicio es a proposición, como razonamiento es a Argumento. argumento, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuál de las formas del pensamiento cumple con la ley, con la lógica bivalente? ¿Quién sería? ¿El concepto, el juicio o el razonamiento? Cumple con la lógica bivalente. ¿Juicio? Claro, el juicio, pues no, porque el juicio puede ser verdadero o falso. Si yo le digo, ¿cuál de las formas del pensamiento representa la validez o demostración formal? Argumento. El razonamiento, ¿no? El razonamiento en sí, ¿no? Porque esa es la forma del pensamiento. El razonamiento. El razonamiento representa la demostración o la validez o invalidez de un argumento, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, ¿cuál es la forma del pensamiento que no tiene valor de verdad ni verbo? Concepto. El concepto, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, eso es muy importante que hay que tener en cuenta, ¿ya? Bueno, ahora sí vamos a estudiar un poco el razonamiento en sí. Cuando hablamos del razonamiento, el razonamiento se clasifica o tiene, ¿no? Dos tipos de clasificación. Una, en función a la forma de argumentar, es decir, cómo yo llego a la conclusión, y el otro está relacionado en función al número de premisas que se obtiene o a partir de cuántas premisas se obtiene una conclusión. ¿Ah? Por ejemplo, dice, dentro de la forma de argumentar tenemos lo que es un razonamiento deductivo. Profesor, ¿y cuándo se habla de un razonamiento deductivo? La característica dice que de premisa general yo voy a ir a una conclusión particular. Ay, profesor, y ahí, entonces, ¿cómo llego? ¿Cómo yo identifico que se trata de una premisa general y cómo yo sé que se trata de una conclusión particular? Primero, antes de ver un ejemplo relacionado a este tipo de razonamiento,
hay que tener en cuenta que el razonamiento deductivo tiene 3 características importantes. Primero, que la verdad y su conclusión tiene carácter necesario. ¿Quién me dice qué significaba necesario? Lo hemos visto en la lógica modal. ¿Qué era lo necesario? Obligatorio. Obligatorio, algo que de todas maneras va a ocurrir. Entonces, una de las características del razonamiento deductivo es que la conclusión es algo que forzosamente va a ocurrir, que de todas maneras se da. Segundo, todo razonamiento deductivo se basa en las leyes y reglas formales, es decir, utiliza reglas, principios y leyes de la lógica para poder llegar a su conclusión. Y tercero, el razonamiento que es un razonamiento exacto. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, vamos viendo un ejemplo para poder identificar. Me dice, todos los mamíferos son carnívoros. El tigre es un mamífero. Necesariamente, obligatoriamente, el tigre que es un carnívoro. Profesor, ¿y acá cómo sé que se está aplicando alguna regla? La clase pasada no sé si estuvimos viendo, me parece que sí, cuando les explicaba un poco sobre el razonamiento válido o inválido. Por ejemplo, ¿cómo se expresa esto? Esto se expresa, todos los mamíferos son carnívoros, ¿cómo sería? Se expresa como M, entonces C, ¿sí? Acá sería, por ejemplo, relacionado a lo que es M, entonces C, sería así. Si es mamífero, entonces es un carnívoro. Como el tigre es un mamífero, en consecuencia el tigre es un carnívoro. Esto se llama el modo poniendo pones, afirmando afirma. ¿Es válido? Sí. Todo el argumento es válido. Ah, ¿se ha utilizado alguna regla? Sí, se ha utilizado la regla de poniendo pone. Por eso es que cumple la característica. ¿Y cómo yo sé también, profesor, que es un razonamiento deductivo? Ah, porque la premisa va a tener la característica todos y luego voy a ir a un solo elemento. De lo universal a un solo elemento. Esa es la característica de un razonamiento deductivo. Se aplica reglas, la conclusión es algo que forzosamente se va a dar, ¿sí? Y utiliza reglas o leyes para llegar a esa conclusión. Luego tenemos otro tipo de razonamiento que es lo opuesto. Entonces, si el deductivo es de lo general o particular, el razonamiento inductivo, ¿cómo será? Si es lo opuesto al deductivo. ¿Cómo será el razonamiento inductivo? Si el deductivo es de lo general a lo particular, el inductivo es lo opuesto, es decir, va a ir de premisas particulares a la conclusión de qué tipo? General. ¿Qué característica tiene este razonamiento inductivo? Miren, no se basa en la aplicación de leyes ni de reglas. Miren, mientras que en el deductivo sí se aplica reglas o leyes para llegar a la conclusión, acá no. Acá no se aplica ninguna regla. ¿Qué más? No es exacto, es un razonamiento probable. Las premisas no implican lógicamente a la conclusión, es decir, la conclusión que se obtiene no tiene características de las premisas que se estaban hablando. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, un ejemplo. A ver, si yo les digo, por ejemplo, a ver, Cristian Cueva es un futbolista trujillano y es, por ejemplo, y es muy, y es empresario. Luego digo, a ver, Oscar Noroña, ¿sí? Es un futbolista trujillano y es empresario. Luego digo por ahí, relacionado, podría haber, digo, por ejemplo, otro futbolista, el futbolista Vega es un futbolista trujillano y es empresario. Ah, ya, profesor, entonces, todos los futbolistas trujillanos son empresarios. ¿He aplicado alguna regla? No. ¿Qué he hecho? He generalizado. Ah, ya. Como estos tres son trujillanos y son empresarios, ah, ya. Entonces todos los trujillanos son empresarios. O todos los futbolistas trujillanos son empresarios. Ese es un razonamiento inductivo. Ahora, ¿será cierta esa conclusión? ¿Qué me dicen? ¿Podré decir que es verdadera esa conclusión? ¿Todos los futbolistas trujillanos son empresarios? ¿Qué me dicen, jóvenes? No, No, pues no. No. Entonces,
Eso se refiere al razonamiento inductivo, que yo generalizo. No utilizo ninguna regla, ninguna ley, simplemente a través de los casos que yo voy observando, lo generalizo, ¿no? ¿Sí? Lo generalizo. ¿Ah? Muy bien. Por ejemplo, miren, ahí he colocado una generalización. Carmen es una alumna de CEPU y es buena en lógica. Sergio es un alumno de CEPU y es bueno en lógica. Esdras es un alumno de CEPU y es bueno en lógica. Conclusión, todos los alumnos de CEPU son buenos en lógica. Esa es una generalización. Por lo tanto, representa un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Acá no se ha aplicado ninguna regla, la conclusión es probable y no sigue las características relacionadas a lo que es las premisas. Muy bien. Vamos a conociendo otro tipo de razonamiento, llamado lo que es el razonamiento transductivo. ¿Y cuándo se da esto? Miren, cuando las premisas y conclusión, ¿qué tienen? Dice, igual grado de generalidad. ¿Cómo es eso? Que si las premisas son particulares, la conclusión, ¿qué va a ser? Particular también, profesor. Si las premisas son universales, la conclusión, ¿qué va a ser? Universal. ¿Qué características tiene el transductivo? Miren, he colocado las más importantes. Uno, se basa en la ley de la transitividad. ¿Cuál era esa ley, profesor? Ya me olvidé. Si yo te digo, por ejemplo, que B es mayor que D, te digo, por ejemplo, que A es mayor que B, y luego te digo que B es mayor que C. ¿Qué relación habrá entre A y D? ¿Quién es mayor? ¿Quién será mayor, A o D? A ver. ¿Quién es mayor, A o D? A es mayor que D, ¿no? A. Entonces, eso representa lo que es un razonamiento, una ley de la transitividad. Todo lo que tenga que ver con razonamiento transductivo, siempre ustedes en las premisas van a tener. La relación es más alto, tiene mayor edad, es más bajo, ¿sí? Tiene igual relacionado, igual riqueza, igual premios, menos premios, igual. Todo lo que tenga que ver con mayor, menor, mayor igual, menor igual o igual, siempre va a estar relacionado al razonamiento transductivo. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta bastante. Segundo, es que obviamente esto es algo exacto, igual me va a decir que es mentira eso. No, ¿no? La conclusión que se obtiene representa un razonamiento exacto. ¿Se transmite propiedad de premisa a conclusión? Sí. Hablábamos quién era mayor, quién era menor y concluimos también en la función quién es mayor o menor. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la ley de la transitividad. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a identificar un razonamiento transductivo? Cuando me hable de mayor, menor, quién tiene menor característica, mayor, por ejemplo acá, transductivo, todo lo que tenga que ver con mayor o mayor igual, con menor o menor igual, o igual o igualdad. Todo lo que tenga que ver con eso va a estar relacionado al razonamiento transductivo, ¿no? Por ejemplo, digo, a ver, Mía es mayor que Julio, Julio es mayor que Kitsia, Kitsia es mayor que Yesenia. Conclusión, Mía es mayor que Yesenia. Ahí está, ¿no? Razonamiento transductivo. Cumple con la ley de la transitividad y por lo tanto su conclusión es exacta. Es un razonamiento exacto. ¿Sí? ¿Y por qué es un razonamiento exacto? Porque está relacionado a la matemática, pues, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la matemática siempre va a ser exacto. Luego tenemos otro tipo de razonamiento llamado razonamiento analógico. Y es algo que nosotros utilizamos bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces que trabajo en un colegio, y a veces utilizo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo como alumna, imaginemos, hace unos años tuve como alumna una señorita, por ejemplo, A. Esta señorita A era una señorita responsable, era muy puntual al ingresar a clase, ¿sí? Y era muy solidaria con sus compañeros, ¿no? Compañeras siempre les ayudaba por alguna que no entendía. Luego, dentro de unos años, apareció la hermanita, ¿no? Vamos a ponerle A minúsculo, apareció su hermana. Allá, como es hermana de esta personita, si esta personita es una persona puntual, es una persona responsable, allá, profesor, ¿qué concluyo? Seguramente esta alumnita también, ¿qué es?
es solidaria. Eso es un razonamiento analógico. Cuando a partir de las características perceptibles que se tienen, yo concluyo en una característica que aún no está percibida, ¿sí?, dentro de las premisas, ¿sí? Por lo tanto, yo les pregunto, ¿esta conclusión será exacta o será probable? Probable. Es probable, pues, ¿no? Porque no necesariamente, porque tenga estas dos características iguales a su hermana, va a tener esta, ¿no? Y eso a veces mucho se da, ¿no? Yo he pasado también, ¿no? Yo tengo hermanos mayores que hemos estudiado todos en un mismo colegio. Y luego cuando yo ingresaba me decían, oye, tú eres hermano de tal, ¿no? Seguro debe ser bien estudiosito, debe ser muy inquieto en esto, o te debe gustar esto, seguro, ¿no? Ese es un razonamiento analógico, ¿no? Cuando a veces de alguna otra manera nos comparan, ¿no? Y eso creo que a todos nos ha pasado, a veces el tener hermanos mayores que tienen algunas características y te ven a ti y dicen, tú seguro también debes tener esas mismas características. Eso es un razonamiento analógico, ¿no? Entonces ahí tienen la parte teórica, miren. Dice, se utilizan similitudes perceptibles como base para inferir en alguna otra similitud que aún no se puede percibir. Por lo tanto, es un razonamiento probable, ¿no? Ahí está. Raúl es extrovertido, responsable y trujillano. Jorge es extrovertido, responsable y trujillano. Permisa 3, Paula es trujillana y responsable. Seguro que Paula también es extrovertida. Ese es un razonamiento analógico y por lo tanto es algo probable, ¿no? Porque no es algo que necesariamente va a ocurrir. Puede que no sea extrovertida. Entonces, a eso se le llama lo que es un razonamiento analógico, ¿sí? Y por último, tenemos otro tipo de razonamiento llamado lo que es el razonamiento abductivo. ¿Qué características tiene este razonamiento abductivo? Miren, hace un momento vimos una regla que era lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo P, entonces Q, y en la premisa 2 tengo P, y concluí en Q. Esta es la regla válida, ¿de qué modo? De modo afirmando afirmo, que es poniendo pones. Eso es lo válido. ¿Cuál sería lo inválido? Cuando tiene esta estructura. P, entonces Q, en la premisa 2 tengo Q, y concluyo en P. Esta es una violación a lo que es el modo poniendo pones. Por lo tanto, este razonamiento es un razonamiento inválido y su conclusión ¿qué es? Que acá probablemente es probable que suceda P. Ese tipo de razonamiento en el cual no se cumple de manera correcta lo que es el razonamiento o la regla del poniendo pones, se le llama lo que es el razonamiento aductivo. ¿Y cómo yo voy a identificar, profesor, un razonamiento aductivo? Miren, primero, porque representa la violación de lo que es el modo poniendo pones, y miren cómo es la conclusión. Es probable que A, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, ahí está, ¿no? Dentro de las características dice, viola la regla del poniendo pones, es decir, por acá lo voy a colocar, ¿cuál es la regla de poniendo pones o la violación? Cuando yo tengo como premisa 1, P entonces Q, cuando tengo como premisa 2 Q, y concluyo en P. Esa es la violación al poniendo pones, ¿no? Cuando no se cumple de manera correcta. ¿Qué más dice? No es exacto, es probable. Y miren cómo lo vamos a identificar, ¿ah? Miren, dice, todo futbolista es millonario. Franklin es millonario, conclusión, es probable que Franklin sea futbolista. Profesor, ¿qué? Entonces, en el aductivo, en la conclusión, siempre va a estar la palabrita es probable, o posiblemente Franklin sea futbolista, o cabe la probabilidad que Franklin sea futbolista, sí, siempre va a estar esa palabrita en la conclusión, ¿ya? Y además tiene la estructura de esta manera, ¿no? P entonces Q, premisa 2P, conclusión es probable que P. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, a ver, en función a los razonamientos que hemos visto, ¿cuáles son los razonamientos exactos? ¿Cuáles eran los razonamientos exactos? A ver, ¿cuáles eran los razonamientos exactos? Transductivo y no me acuerdo. El transductivo y el primer Deductivo. deductivo, muy bien. ¿Cuál de los razonamientos no aplica o no utiliza reglas ni leyes lógicas?
el La analógica, inductivo. El inductivo es aquel que no aplica o no utiliza reglas o leyes lógicas. Si yo les pregunto, ¿cuál de los razonamientos según la forma de argumentar pertenece a la lógica modal? ¿Cuál sería? ¿Cuál pertenece a la lógica modal? Si pertenece a la lógica modal, es porque dentro de su estructura o conclusión debe utilizar la palabra posiblemente. ¿Y cuál es aquel que utiliza la palabrita Abductivo. posiblemente? Abductivo, ¿no? O probablemente. El abductivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los razonamientos probables? ¿Cuáles? Lógico. el El analógico. lógico, el abductivo y el Inductivo. inductivo, ¿ya? No olviden esas cositas. Muy bien. Ahora vamos a ver los razonamientos, pero en función al número de premisas. Y son dos tipos. Uno, si a partir de una sola premisa se obtiene una conclusión, se llama lo que es un razonamiento inmediato, ¿no? Y ahí tienen, por ejemplo, premisa 1, todos los deportistas son atléticos. Conclusión, algunos atléticos son deportistas. De una sola premisa se obtiene una conclusión, razonamiento inmediato, pero cuando a partir de dos a más premisas se obtiene una conclusión, se llama lo que es el razonamiento mediato, ¿ya? Inmediato, ¿ustedes qué entienden por algo inmediato? Algo que al toque, profesor, se hace allá. Entonces, el inmediato es ese, cuando a partir de una sola premisa se obtiene una conclusión, y el mediato, cuando a partir de dos o más premisas obtenemos una conclusión, ¿no? Por ejemplo, digo, todos los deportistas son atléticos, premisa 2, todos los atléticos son saludables, conclusión, todos los deportistas son saludables. A partir de dos premisas, estoy obteniendo una conclusión. Razonamiento mediato, ¿ya? Muy bien, entonces es importante que eso vayan identificando. Muy bien, jóvenes, ya hablamos de lo que es el razonamiento, ahora vamos a hablar de lo que es el lenguaje, que es otro tipo de forma del pensamiento. Cuando hablamos del lenguaje, hay un tipo de lenguaje con el cual nosotros hemos nacido, por lo tanto es un lenguaje pues imperfecto, es un lenguaje ambiguo, es un lenguaje en el cual poco a poco nosotros hemos ido mejorando, ¿no? A veces nosotros de niños no podíamos pronunciar la R, o no podíamos pronunciar de repente pues por ahí la M o la T o la U. Entonces, pero eso es algo que conforme hemos ido creciendo ha ido mejorando nuestro lenguaje. Entonces, dentro de lo que es el lenguaje, tenemos un tipo de lenguaje llamado un lenguaje natural, también llamado un lenguaje coloquial, el cotidiano, el que utilizamos a diario, el común, ¿sí? Acá ha faltado una pequeñita tilde, común, ¿sí? Común. Es decir, un lenguaje natural es un lenguaje con el cual nosotros hemos nacido, ¿no? El irme, por ejemplo, a la tienda y decirle, ceñito, véndame 2 kilitos de azúcar. Ese es un lenguaje natural, ¿no? O decirle, chicos, ¿y qué tal, pues? ¿Qué ha sido su vida? ¿Cómo han pasado su fin de semana? Lenguaje natural, ¿sí? Es un lenguaje coloquial, común. Profesor, y acá también están las jergas, también está dentro de acá las jergas, ¿no? Que se utilizan dentro del lenguaje natural. Los términos, ¿no? De repente puedes decir, oye, cumpita, ¿cómo estás? ¿No? Términos. Lenguaje cotidiano, lenguaje común, lenguaje simple. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con enunciados en lo cual el lenguaje es simple, es cotidiano, ¿no? El que salgo, vecina, muy buenos días, ¿cómo está? Lenguaje natural. ¿Ya? Entonces ahí está, dice, su uso es ambiguo, impreciso, no requiere esfuerzo y se mejora con la convivencia. Dentro de este tipo de lenguaje natural tenemos el gestual, que nosotros a veces utilizamos, ¿no? Y silencio, oye, te estoy observando, ¿eh? Gestos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte gestual que utilizamos para poder comunicarnos también y poder emitir un mensaje, es un tipo de lenguaje natural llamado el lenguaje gestual. Y luego tenemos otro tipo de lenguaje llamado el lenguaje verbal. ¿Qué es lo que está acá? Los idiomas. Todos los tipos de idiomas que hay en el mundo está relacionado al lenguaje verbal, ¿no? Que es un tipo de lenguaje natural también. Los estadounidenses, de repente los chinos, los japoneses, de repente por ahí los portugueses, etcétera, los brasileños,
cuando nacieron, pues no nacieron pues hablando bien, ¿no? O perfecto, igual que nosotros, ¿no? Iban balbuceando, iban aprendiendo palabritas, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que hay que tener en cuenta. Lenguaje natural, simple, cotidiano, común. Dentro del lenguaje natural tenemos el gestual y el verbal. Y luego tenemos otro tipo de lenguaje que ese tipo de lenguaje sí se ha creado o ha sido creado por el hombre, que es lo que es el lenguaje artificial. Y este lenguaje artificial, ¿por qué razón ha sido creado? Para un fin práctico, ¿no? Para poder entenderse dentro de las ciencias. Dentro de este tipo de lenguaje hay dos tipos de lenguaje. Dentro del lenguaje artificial existe un lenguaje que se utiliza para la investigación científica y hay otro tipo de lenguaje que se le llama un lenguaje no científico. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Miren, el lenguaje científico es propio de cada ciencia y siempre va a cumplir la característica de ser informativo. Ahí, profesor. Entonces, ese lenguaje científico, ¿qué características tiene? ¿No? Se utiliza, por ejemplo, en la parte de la investigación científica, relacionado pues a la matemática, a la física, a la química, relacionado a la astronomía, a la historia, en la cual utilizamos terminologías para poder entenderse dentro de ese tipo de ciencias, ¿no? Dentro del lenguaje científico hay tres tipos de lenguaje. El lenguaje terminológico, ¿no? Que son enunciados o términos que no son tan comunes, que son conocidos solamente por algunas personas, ¿sí? Que están inmersas dentro en el tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, la infección gastrointestinal, eso está relacionado a la medicina. Para que se entienda dentro de ella, se habla de lo que es la